Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al primer episodio de La Voz del Verbo. Si estás aquí, seguramente hay algo en tu corazón que anhela una conexión más profunda con Dios. Es decir, quizás sentís que en algún momento has estado distante de Él y deseas regresar. Deseas volver a encontrarte con el Señor, y hoy precisamente hablaremos de algo esencial. Vamos a hablar de la reconciliación la reconciliación con Dios, y por eso es que el episodio de hoy se llama Volver a casa. Pero, ¿qué significa realmente el poder volver a casa? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Y cómo podemos dar los pasos para volver a Él cuando sentimos que nos hemos alejado? Y en este episodio exploraremos la belleza de la reconciliación. Vamos a entender cómo Dios siempre nos espera con amor, y veremos cómo la Biblia nos guía en este proceso. Así que, sin importar en qué punto de tu vida te encontres, este mensaje es para vos. Yo el día de hoy voy a utilizar mi Biblia Telos, que es esta. Está en versión NBI. Quiero contarte que este fue mi regalo en Navidad. La verdad, excelente regalo. Entonces, vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué significa la reconciliación con Dios? Si quisieras tomarte un momento para pensar esto, puedes pausar ahí el video o el audio y pensar qué significa la reconciliación con Dios. Para empezar, la reconciliación es algo así como arreglar una amistad rota. Todos en algún momento hemos cometido errores o hemos sentido que no estamos viviendo la vida que Dios quiere para nosotros. Es decir, cuando esto ocurre, sentimos una separación. Sentimos que hay una distancia, pero afortunadamente Dios siempre está ahí. Él está listo para restaurar nuestra relación, es decir, para quitar esa distancia que puede existir entre Él y yo, entre vos y Él, entre algún compañero tuyo y Él. Y la Biblia nos recuerda en 2 Corintios, en el capítulo 5, en los versículos 18 y 19, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto significa que Dios no solo nos perdona, sino que envió a su Hijo para ayudarnos a regresar a Él. Es decir, Él no solo nos perdonó, sino que nos dio el medio para poder regresar a Él. Y no importa cuán lejos hayamos llegado o cuántas veces hayamos fallado, el plan de Dios siempre ha sido reconciliarnos y darnos una nueva oportunidad. Es decir, el plan de Dios siempre ha sido reconciliarte contigo y darte una nueva oportunidad. Y quiero hacerte otra pregunta. Si quisieras pausar el video o el audio con la siguiente pregunta para que pudieras reflexionar. La siguiente pregunta es: ¿por qué nos alejamos de Dios? Puedes tomarte un momento ahí para pensar en retrospectiva. ¿Por qué te has alejado de Dios? Pero hoy quiero decirte que es pero muy común que en algún momento sintamos que nos hemos alejado de Dios. Esto puede suceder por varios motivos o por diferentes razones. Quizás la rutina nos absorbe, o quizás vivimos experiencias difíciles que nos hacen dudar, o simplemente nos distraemos y dejamos de lado nuestra vida espiritual. Es decir, apartamos de alguna manera inconsciente
nuestra vida espiritual del mundo actual en el que estamos. Pero aunque nosotros nos alejemos, Dios sigue esperando pacientemente en nuestro regreso. Es decir, un buen ejemplo de esto es la parábola del hijo pródigo. Y esa la encontramos específicamente en Lucas, del capítulo 15, en los versículos del 11 al 24. Te lo voy a poner en pantalla, si quisieras leerlo, pudieras pausar el video, donde este hijo decide dejar a su padre y se va a vivir por su cuenta. Además, cometiendo muchísimos errores, él decide irse por su cuenta. Pero cuando por fin toca fondo, recuerda que puede regresar a casa. Y cuando decide volver, su padre no solo lo recibe, sino que corre a su encuentro y lo abraza. Esta historia realmente nos muestra el corazón de Dios hacia nosotros. Es decir, Él siempre está listo para recibirnos, sin importar lo que hayamos hecho. Es importante entender que Dios no se aleja de nosotros, sino nosotros mismos somos quienes a veces nos alejamos de Él. Pero siempre, amigo, quiero que escuches esto, siempre hay un camino de regreso a casa. Este camino de regreso a casa tenemos que descubrirlo. Ahora que entendemos lo que significa la reconciliación y por qué a veces nos alejamos, hablaremos del primer paso, el arrepentimiento sincero. Arrepentirse significa reconocer nuestras fallas y decidir tomar un camino, pero no cualquier camino, debe ser un camino nuevo. No es solo sentirnos mal, sino que es querer un cambio verdadero. La Biblia nos da una promesa en 1 Juan, en el capítulo 1 y versículo 9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, si nosotros reconocemos nuestras fallas, Él va a provocar un cambio a través de el perdón. Esto significa que no debemos temer a reconocer nuestras fallas. Al contrario, este paso de humildad nos lleva a la paz y nos permite dejar atrás aquello que nos pesa. Tal vez pensás que tus errores son demasiado grandes o que ya es tarde para poder arrepentirte, pero recordá que Dios es fiel. Él es fiel y justo para perdonarte. Él está más interesado en tu corazón que en los errores que hayas cometido en el pasado. O sea, Él no está viendo que venís arrastrando. Dios está viendo tu corazón. Si lo que haces es un arrepentimiento de corazón, Él es fiel y justo para perdonarte. Y muchas veces, ¿sabes algo? Muchas veces el obstáculo para la reconciliación no es el perdón de Dios, sino que muchas veces nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Es decir, nosotros mismos cargamos con la culpa o pensando que no merecemos ese perdón. Pero esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Y esto lo vemos muy claro en el Salmo 103 y en el versículo 12, donde dice: tan lejos como está el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Esto significa que el perdón de Dios es tan profundo para nuestra vida, tan profundo para nuestro corazón, que al momento en el que nosotros nos arrepentimos de corazón, nuestro pasado Él lo aleja de nosotros, Él lo aleja de nuestro presente, así tan lejos como está
el oriente del occidente. Y cuando Dios nos perdona, no nos sigue recordando nuestros errores. No, al contrario, nos libera de ellos y lo hace porque quiere que vivamos en paz y con un corazón limpio. Así que si Dios ya ha perdonado tus errores, tú también tienes que aprender a soltar esa carga. Recibir el perdón de Dios es reconocer su amor inmenso y comprender que somos dignos de un nuevo comienzo. Después de arrepentirnos y recibir el perdón, llega el momento de restaurar nuestra relación con Dios. Esto implica buscar maneras de estar en común con Él. Maneras de estar en comunión con Él. Cada día, para que nuestra fe crezca y nuestra relación sea sólida. En la Biblia, en Santiago, en el capítulo 4 y versículo 8, leemos: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Es decir, esto es como en la comunicación de dos vías. Si yo le hablo, Él me va a hablar. Si yo lo busco, Él me va a buscar. Si yo me acerco, Él se acercará a mí. Algunas formas prácticas de acercarnos a Dios son dedicar tiempo a la oración, leer la Biblia regularmente, rodearnos de una comunidad de fe y servir a otros. O a veces pensamos que acercarnos a Dios requiere hacer grandes cosas, pero es en las pequeñas acciones diarias donde encontramos su presencia. Es decir, si yo voy caminando, puedo ir orando. Si yo voy en el tráfico, puedo ir escuchando alabanzas, puedo escuchar música que realmente edifique mi vida espiritual con Él. Mientras más tiempo pases con Él, más fuerte será tu relación con Él. Así que reconciliarnos con Dios es el primer paso, pero mantenernos firmes en la fe es nuestra tarea diaria. Nosotros vivimos en un mundo lleno de distracciones y a veces, sin darnos cuenta, nos encontramos de nuevo en patrones que nos alejan de Dios. Es decir, en algún momento podemos dar el paso equivocado, podemos tomar el camino incorrecto y empezar a alejarnos de Dios, pero recordad que siempre podés volver. En Gálatas 6:9 se nos anima diciendo: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Mantenernos cerca de Dios requiere esfuerzo, pero vale la pena. Fortalece tu fe mediante la oración diaria, busca un grupo de amigos con quienes compartir tu fe y sobre todo mantén una actitud de gratitud. Recordemos que cada día es una nueva oportunidad para estar cerca de Dios. La verdad, quiero animarte y con esto pues puedo concluir. Quiero animarte a que allí en donde estés, en la escuela, en la universidad, en el colegio, en el trabajo inclusive, si puedes compartir tu fe con al menos una persona el día de hoy, hacelo. Porque no sabes las cargas que alguna otra persona esté pasando, o no sabes las cargas que tenés en ese momento, y al momento de compartir tu fe podés aliviar esas cargas. La verdad, quiero decirte gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que lo que hayamos lo que te haya compartido el día de hoy te inspire a buscar la reconciliación con Dios. Si sentís en tu corazón la necesidad de regresar a Él, te invito a que tomes unos minutos hoy mismo para orar y pedirle su ayuda. No tenés que decir palabras complicadas. Dios conoce tu corazón.
quiero desafiarte a que en los próximos días te dediques un tiempo para acercarte a Dios de alguna manera. Puede ser a través de la oración, leyendo la Biblia o incluso hablando con alguien en quien confíes y que te pueda guiar sobre todo. Recordá, Dios siempre está esperándote con los brazos abiertos y nunca es tarde para volver a casa. Querido amigo, gracias por escuchar este episodio de La Voz del Verbo. Nos vemos en el próximo y que Dios te bendiga en este camino de regreso a Él. Bendiciones.